de los alumnos y los profesores o los docentes, pero incluso pese a la oposición de los gremios que se están oponiendo, ¿no? Pero no con clases, sino con actividades no escolares, o lo definen de así de alguna manera. Está Alejandro Finocchiaro con nosotros ya, el ex ministro de Educación de la Nación. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Fernando, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Alejandro, siempre sos una persona muy informada, obviamente, sobre el tema. Quiero saber en qué punto crees que está todo, como para volver o no volver. Había una cierta resistencia al gobierno nacional, o la hay, pero parece que ahora empieza a aflojar un poco. Bueno, las señales que están apareciendo son confusas. Todavía entiendo que hoy el ministro de Educación de la Nación va a conversar con sus 24 pares provinciales, eh, pero lo que entiendo es que, y esto lo venimos diciendo hace 2 o 3 meses por lo menos, que en aquellos lugares donde se pueda y cuando se pueda, tenemos que volver a clases con protocolos, con garantías de seguridad, como se pueda en cada lugar. A veces en algunos lugares se harán días alternados, fuera de los horarios de pico del transporte público, pero hay que volver. Y lo que yo creo es que el gobierno nacional está sintiendo la fuerte presión de las familias, de los mismos chicos que quieren volver a clases, ¿no? Y en esto me gustaría sí remarcar algo, que es aquellos chicos que no han tenido ningún contacto con la escuela, tanto en su enseñanza primaria como en la secundaria, porque esos chicos y esas chicas no tienen voz, Fernando. Claro. Nadie los está representando, nadie está hablando de ellos. Se han caído de la escolaridad y hasta ahora, digamos, lo único que hemos visto es que la ciudad de Buenos Aires se ha preocupado por encontrarlos y está proponiendo una serie de formas para que puedan volver. Creo que volver a la escolaridad es un buen signo y como símbolos muy buenos. Es un peso simbólico muy importante que Argentina vuelva a dar clases. Acá, Fernando, estamos abriendo casinos, acá permitimos que se juegue la Copa Libertadores o que haya TC2000 o Turf, pero no estamos abriendo las escuelas, ¿no? Y si hay que retroceder en algún momento, como está pasando en algunos países de Europa, se retrocede. Pero pensemos que cada día ganado a la escolaridad en un año que no hubo escuelas es muy importante. Es muy importante desde lo simbólico y también es muy importante desde lo concreto. A ver, marcan permanentemente el caso de Israel, ¿no? A quienes se oponen al regreso a las clases. Dicen, no, miren lo que le pasó a Israel. Israel quiso volver, rápidamente tuvo que dar marcha atrás porque hubo un brote descomunal de casos. ¿Hay algún otro ejemplo en donde se pudo volver más ordenadamente y no pasó ninguna tragedia? Bueno, en Francia, el ministro, que es un gran ministro, Jean-Michel Blanquer, se volvió. En algún momento tuvieron que cerrar 42 escuelas, ¿sí? Se las cerraron, hubo ¿cómo se llama? Acuarentenamiento, después volvieron. Ayer se cerró todo París, ¿no? Todo París, no solo las escuelas. Lo que estoy diciendo es, si nosotros estamos permitiendo que haya otras actividades, ¿no? Pero no permitimos que vuelvan las escuelas con cuidado, en aquellos lugares, repito, donde se pueda volver, hablando. Además, nosotros somos un país federal, Fernando. ¿Sabés quiénes son los que más conocen esto? Los gobernadores a través de sus ministros provinciales, los intendentes a través de sus secretarios de educación. Por supuesto que hay lugares donde seguramente no se podrá volver, pero hay lugares donde no hay circulación comunitaria, o como el otro día planteó el intendente de Dolores, que el transporte público no se usa para ir a la escuela, Claro. y que en las aulas de la terminalidad secundaria, por ejemplo, hay 10 chicos, 12 chicos, las escuelas rurales con 4. Entonces, necesitamos volver a las clases. Y no tenemos que ser hipócritas, Fernando. En este año, a pesar del profundo esfuerzo que han hecho los docentes y las familias, no ha habido escuela.
no ha habido proceso de enseñanza-aprendizaje. 2 WhatsApp por semana, 3 mails, aún plataformas como esta, en chicos entre 6 y 16, 17, 18 años, no replican ese proceso que a lo mejor si uno está en la universidad o está haciendo un posgrado y en determinadas materias es bastante parecido a eso, ¿no? Alejandro, ¿cómo Pero estás? imaginemos no tener una nena de 6 años 4 horas sentada frente a una computadora mirando rectangulitos negros. Es imposible. ¿Cómo estás, Alejandro? Bernardo Vázquez. Mi consulta Hola, Bernardo. va por el lado de las consecuencias, ¿no? Un poco lo que estabas hablando recién, pero ¿qué es lo que estás palpando o después de 7 meses sin clases, vos como referente educativo, cuáles son los comentarios que te llegan de especialistas, de los principales traumas que imagino debe ser para mucha gente o para muchos chicos no poder ir a las escuelas durante 7 meses? Bueno, si ustedes se fijan, la mayoría de los especialistas en educación, no hablo de los que como yo nos dedicamos a la cuestión educativa, pero además somos referentes de un espacio político, digo, los especialistas están a favor de volver porque más allá de los conocimientos significativos que puede impartir la escuela forma en valores, la escuela forma ciudadanos, pero además la escuela es un espacio donde aprendemos a convivir con el otro, es un espacio de socialización, hay una cuestión emocional, hay una cuestión psicológica que además también se da en las familias. Mamá y papá pueden saber un poco de matemática, un poco de historia o a conjugar verbos, pero no son docentes. Y la casa no es una escuela, sino bastaría con que a los chicos y a las chicas les enseñásemos a leer y escribir y las 4 operaciones básicas y continuamente les mandemos textos para leer para que se eduquen solos, ¿no? Vos Una sabés que... computadora no reemplaza a la escuela y un acompañante no reemplaza una maestra. Perdón, Fernando. No, está muy bien. No, yo decía, ¿vos crees que la política se cruzó en esta disputa? Porque hay quienes te dicen, bueno, lo que pasa es que la ciudad salió a pedir rápido que abran las escuelas para dejar mal parada a la provincia que no podía volver todavía. Y del otro lado te dicen, bueno, pero la verdad es que no nos quieren dejar volver porque ellos como no pueden, no se bancan que nosotros podamos. Bueno, en primer lugar yo creo que está muy mal hacer de esto una cuestión político-partidaria e ir al barro de la política. La educación es una cuestión muy importante para ir al barro de la política. Yo no creo que haya sido así, yo creo que la ciudad en algún momento planteó porque estaban las condiciones dadas, pero además, Fernando, en la provincia de Buenos Aires también están las condiciones dadas para volver en muchísimos de los 135 municipios. Vos me dirás, bueno, pero a lo mejor en tal distrito del conurbano, bueno, en ese no, seguramente en ese no, ¿sí? Pero todos los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, en muchísimos de ellos, están absolutamente dadas las condiciones para volver. Por eso cuando empezamos esta nota yo dije, donde se pueda y cuando se pueda. Hace un ratito escuchaba al doctor Nelson Castro, ¿no? Que hablaba justamente de esto, ¿no? Y de las condiciones para volver. Y son condiciones muy factibles de que puedan ser transformadas en algo concreto, ¿no? Como es el distanciamiento, como es la alternancia, los lugares ventilados. Se puede absolutamente. Y como dije antes, si nosotros permitimos que abran bares y después a lo mejor tenemos que retroceder, ¿sí? ¿Por qué no las escuelas? ¿No? Hay una foto que está dando vueltas, pero que hay muchas más de la posguerra. Esta es una foto tomada en la ciudad de Hiroshima, unos meses después de la bomba, pero hay muchas de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, donde se ven lugares que no son escuelas, donde hay maestros dando clases con chicos sobre ciudades devastadas. Ese es el valor simbólico que esos países le han dado a la educación, es el peso que ellos entendían que tenía la educación. Bueno, a mí me parece desde el punto de vista simbólico que permitir que se abra un casino y no que se abra una escuela también dice mucho de nosotros. Alejandro, suponiendo que mágicamente podamos arrancar 2021 de manera normal las clases, el ciclo lectivo, lo cual
por ahora parece bastante difícil. Suponete que se pueda volver con normalidad en 2021. ¿Cómo se recupera todo lo perdido? ¿Hay manera de hacerlo y de poder pensar un año recargado y doble de alguna manera? No. Y también tengo que ser absolutamente claro en esto, aunque no sea simpático. Esto lo empecé a decir en abril, cuando ya veíamos que esto venía para largo. Lo que hay que hacer es unificar el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021. Supongamos una chica que esté en cuarto grado, haría cuarto y quinto. Claro. Si nosotros podemos volver ahora, en la provincia o municipio se pueda volver, hay que contar los días que suponen este año, lo que se pueda, y el año que viene, todo lo que se pueda, ver cuáles son los contenidos, que en este caso serían de cuarto y quinto grado, y ver de esos contenidos, uno, cuáles son los absolutamente prioritarios que esta hipotética niña debe conocer sí o sí. ¿Cuáles son aquellos más que pueden ser dados, si ustedes quieren, en forma más superficial? ¿Y cuáles son aquellos que no se van a dar y que se pueden plantear estrategias para que en el resto de su escolaridad sí los pueda recuperar, ¿no? O recuperar lo más posible? Cosa que, claro, no compete a quienes terminan nivel. Claro, eso, ¿no? Te iba a decir. ¿Y qué pasa con lo de los últimos años? Bueno, Fernando, así como la pandemia nos ha dañado en lo productivo, en lo económico, en lo cultural, en lo psicológico, también ha producido un daño en la educación. Por eso es fundamental que volvamos lo antes posible, por eso es fundamental que prioricemos. Fernando, nosotros hemos visto muchas crisis en este país, ¿no? Yo era muy chico cuando fue el Rodrigazo, pero lo sentía en mi casa. Viví la hiper de Alfonsín, vivimos el final del gobierno de la Rúa. Y si vos te fijás en todos esos casos, Argentina, que es potencialmente rica siempre, nunca llega, digamos, a hacerlo, pero es potencialmente rica, en 2 o 3 años está creciendo de vuelta, se ha recuperado su economía. El capital educativo que se pierde no se recupera nunca más. Por eso, cuando nosotros siempre decíamos, che, hay que tener responsabilidad si quieren hacer paros. Si imagínense que 10 paros por año, 5 paros por año, producían realmente un daño muy importante, imaginémonos este año. Yo ahí te digo, los especialistas están marcando que esto no va a ser el 2001, que esto no va a ser la hiper de Alfonsín, que va a ser mucho peor. Y no quiero ser pesimista, pero es lo que están marcando, porque entre otras cosas sigue estando la pandemia y sigue estando el virus. Todavía no se encontró la forma de eliminarlo, ¿no? La vacuna habrá que ver cuándo aparece y habrá que ver si no aparecen otras cosas. Quiero decir, me parece que entramos en esto de que los argentinos siempre nos levantamos, que atamos todo con alambre, pero enseguida podemos empezar de vuelta, que tenemos los 4 climas, o todos los climas, que tenemos a la mejor gente del mundo, que tenemos un territorio exquisito, y todo lo que ya sabemos, que somos los mejores, que Dios atiende en Buenos Aires, me parece que se terminó, ¿eh? En esta no va, me parece. Absolutamente, Fernando. Por eso no podemos resignarnos a que no haya educación, porque a lo mejor la vacuna no está en el 2021. Y si se pudo educar después de Hiroshima, en Hiroshima, ¿sí? Nosotros también podemos. No podemos resignarnos a perder el capital educativo porque eso no se recupera nunca más. E insisto, en esos chicos y esas chicas que no tienen voz y que están afuera de la escuela. En eso insisto fundamentalmente, porque esos chicos salen del sistema. Nosotros tenemos que ir a buscarlo. No nos podemos resignar a que no se eduque y no nos podemos resignar a un país unitario cuando somos un país federal. Aquí tienen que tener participación las provincias y las intendencias. Estamos de acuerdo, Alejandro. Yo digo, no es que quiero ser pesimista, digo, lo que quiero es que creo que no hay que relajarse. No es como todos los casos. Me parece que no hay que relajarse porque la Argentina siempre volvió a salir y rebotó. Me parece que este caso merece una atención diferente. Alejandro Finocchiaro, gracias. Muchas gracias, Fernando, y gracias, Bernardo. Chao, hasta luego, un abrazo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero cuando volvamos, ¿qué pasó con el tenis? ¿Qué pasó? Además de la buena noticia de tener una Argentina en la semifinal
¿Qué pasó con el tenis? Y además muy buena noticia, porque es la primera mujer que llega a esa instancia en Roland Garros, viniendo de la quali en toda la historia del torneo. Más información internacional y estará Margarita Stolbizer también hablando desde su posición en la oposición.